Saludos a todas y todos. Vamos a ubicarnos el día de hoy en la historia viva, la historia patria. En el marco del lanzamiento de la Escuela de Escuelas para Lideresas y Líderes del Congreso Bicentenario de los Pueblos, me corresponde el día de hoy este gran honor de tener una conversación con todas y todos ustedes sobre un tema muy interesante del cual en estos momentos estamos cumpliendo 208 años de la campaña admirable, la gran campaña admirable del libertador Simón Bolívar, que poco a poco vamos a ir entrando en contexto. Primero quiero pedir permiso a todas y todos ustedes para retirarme el tapaboca. Me encuentro en un sitio donde afortunadamente el COVID no puede entrar, pero sí es bueno recordarles que debemos utilizar el tapaboca, que tape nariz y boca y todas las medidas de distanciamiento físico que ya se nos ha instruido desde la Comisión Presidencial para evitar esta terrible pandemia. En efecto, 208 años de historia, estamos recordándola, y en el caso del Estado Bolivariano de Mérida, el pasado domingo 23 de mayo, gracias a los estudiantes del Liceo Bolivariano Libertador, de la Fundación Bolívar Vuelve, con todo el auspicio de Corpo Mérida, liderizado por nuestro protector del Estado Bolivariano de Mérida, diputado Jason Guzmán, sacamos esa historia de los libros y la llevamos a la calle. 20 años con esta reedición, una reedición que nació de la inspiración del maestro de maestros, nuestro profesor Nelson Barroyeta, que en vida impulsó y sembró en cada uno de esta muchachada merideña el sentimiento, reconocer nuestra historia viva. Así que Nelson Barroyeta, no araste en el mar. 20 años con este sueño y así lo estamos cumpliendo. Entremos ahora en materia. Campaña admirable. Siempre nos preguntamos sobre el libertador Simón Bolívar. ¿Quién era este señor? ¿Acaso vino del espacio? ¿Acaso era un superhombre? No. Era un hombre de carne y hueso, pero que sí sembró, sí le nació esta iniciativa de libertar a su patria, libertar a Venezuela. Y la campaña admirable forma parte de todas esas campañas que nos llevaron ¿a dónde? Nos llevaron a la sabana de Carabobo para darle la libertad definitiva a nuestra querida Venezuela. Romper definitivamente esas cadenas del yugo español. Ahora bien, entrando en contexto, Simón Bolívar, ¿verdad? Simón Bolívar, en medio de las tribulaciones del acontecer político, militar a nivel mundial, recordemos que para esa fecha donde nuestro libertador estaba naciendo, se daba aquella independencia de los Estados Unidos de América de 1776, la Revolución Francesa en 1789. Bajo este contexto nace este joven caraqueño, cuarto hijo del coronel Juan Vicente Bolívar y Ponce y de doña María Concepción Palacio. El 24 de julio de 1783 nace este niño que llamarían Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio. Ahora bien, el tema castrense era un punto de honor, ¿sí? Era un punto de honor en la familia Bolívar. Podemos incluso, amigas y amigos, identificar 5 generaciones directas que prestaron su servicio como hombres de uniforme. 5 generaciones de hombres de uniforme, pero que jamás descuidaron sus compromisos económicos. Podemos identificar 5 generaciones de hombres de uniforme. En este caso, el capitán don Antonio de Bolívar, el capitán de infantería don Luis de Bolívar, el teniente coronel don Juan Bolívar y Villegas, el coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte, y finalmente el general en jefe y libertador Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacio ingresa en el batallón de milicias regladas de blancos de los Valles de Aragua. La formación militar de Bolívar durará exactamente año y medio, lo normal para un cadete de infantería de milicia español, en la segunda mitad del siglo XVIII. En efecto, desde el 14 de enero de 1797 al 4 de julio de 1798, Simón Bolívar permanecerá como cadete de la 6ª compañía del batallón de milicias disciplinadas de los blancos de los Valles de Aragua, cuya sede del comando se encontraba para esta fecha en la población de Cagua. Para el mes de mayo de 1810, Bolívar es ascendido a capitán y posteriormente al grado de coronel. En el primero
Simón figuraba en las listas enviadas por el depuesto capitán general Emparan ante los acontecimientos del 19 de abril de 1810. En el segundo, y aunque se encuentran algunos debates de sus biógrafos, podemos afirmar que el coronel Bolívar es ascendido, por supuesto, ya que él va a cumplir una misión diplomática en Inglaterra. En esta comisión podemos nosotros recalcar también la participación del ilustre Andrés Bello. Esta misión tenía como objetivo solicitar el apoyo de la corona inglesa para nosotros romper esas cadenas del imperio español. Misión que no se logró concretar, pero ocurrió un episodio muy interesante, ya que se da el encuentro del precursor con el futuro libertador. Se encuentra con Francisco de Miranda, del cual incluso conversan, habla con él para que se venga de nuevo a esta América Meridional y así unir esfuerzos para libertar a nuestro país, bueno, a nuestra querida Venezuela en aquel momento. Una vez Francisco de Miranda en tierras venezolanas, inmediatamente pone su servicio como militar ante aquella junta y luego de los acontecimientos de Coro, encendiéndose las mechas por todos los rincones de la antigua capitanía, Valencia se sublevó el 13 de agosto de 1811. Sus pobladores levantarían estandartes de Castilla como muestra de su afecto a la corona. En consecuencia del anterior fracaso del Marqués de Toro allá en Coro, es nombrado Francisco de Miranda como capitán, como generalísimo, y se le encarga la misión de pacificar Valencia. Es importante este detalle porque aquí nosotros vamos a encontrar entonces el bautizo de fuego del libertador Simón Bolívar, ya que va a ser la primera vez que él va a participar en una acción y todo lo que él aprendió en los libros, porque sabemos que nuestro libertador fue un gran lector y que ya conocía esos libros del momento que hablaban del arte militar, es donde entonces Bolívar se prueba en el campo de batalla. Luego de estos acontecimientos de Valencia, el libertador Simón Bolívar recibe la comisión por parte de Francisco de Miranda de ser el comandante político y militar y subdelegado de las rentas nacionales de la plaza de Puerto Cabello. Pero es aquí donde Bolívar se va a encontrar con una situación que lo marcaría en este espacio de su vida. En esta plaza se encontraba un castillo donde albergaba prisioneros de guerra, pero como consecuencia de la traición de un oficial de apellido Binoni, se levantan en armas en contra de los patriotas que la resguardaban. Y es aquí donde Bolívar se va a batir día y noche, al fragor de nuevo prácticamente del enfrentamiento bélico. Al aguantar este ataque, le faltaban recursos materiales y humanos. Todo esto melló la estrategia que utilizó el libertador Simón Bolívar en la defensa. Bolívar se conoce, está escrito, solicitó en varias oportunidades auxilio al generalísimo Francisco de Miranda, auxilio que nunca llegó. Inevitablemente se pierde la plaza de Puerto Cabello. Luego ocurren otros acontecimientos que van a llevar entonces a que el generalísimo Francisco de Miranda sea encarcelado y el coronel Simón Bolívar fue expulsado del país. Así es, fue expulsado del país. Monteverde, que tuvo esa misión de pacificar estas provincias, de pacificar la Capitanía General de Venezuela, irónicamente le va a otorgar a Simón Bolívar un pasaporte a quien en un futuro lo va a expulsar. Bolívar se embarcó rumbo a Curazao. Aquí tuvo unos momentos donde el suplicio, la necesidad, hacía que le escribiera a su gran amigo Iturbe, donde le exponía las penurias que estaba viviendo en Curazao. Inmediatamente el libertador Simón Bolívar se enrumba a Cartagena. ¿Por qué se enrumba a Cartagena? Inmediatamente él visualizó un territorio que estaba ya también levantándose las banderas de libertad. Es acompañado por grandes amigos, entre ellos José Félix Rivas, Pedro Briceño Méndez, Manuel Tejada y otros. El coronel Bolívar recibe de inmediato el comando de la plaza de Barranca, un pueblecillo que se ubicaba a las orillas del río Magdalena. Es aquí donde Bolívar comienza a aplicar la teoría estudiada en los libros de guerra que estuvieron en sus manos. Inicia una carrera marcada de victorias en la Nueva Granada. Expulsa a los realistas y pacifica el río Magdalena. Da libertad a Tenerife el 23 de diciembre de 1812. Bolívar estaría marcando una nueva forma de hacer la guerra, combinando la inteligencia, la estrategia,
el liderazgo y la valentía. Es importante conocer esto, ya que se enfrentaría el Libertador estaría ideando una nueva concepción en el arte militar, que por supuesto no la manejaban los antiguos jefes que había tenido. Las nuevas victorias a su paso vencedor en la Nueva Granada fueron espectaculares. ¿En qué sentido? En que utilizando todo esto va a lograr pacificar y darle la libertad a poblados como el Plató, Zambrano, Monspo y Tamalameque. Es así entonces donde el gobierno de la Nueva Granada, viendo sus dotes, le da la importante misión de liberar Cúcuta. Y es así como Cúcuta sería el escenario para el triunfo definitivo de Bolívar, en el periodo que se perfilaba como un jefe conductor de tropas. Ya para el 28 de febrero de 1813, sus hombres avanzan hacia Cúcuta, donde se encontraban las fuerzas realistas. El ejército patriota repelió fuertemente al enemigo con descargas continuas de fusilería, para que en una acción estratégica, José Félix Rivas, su segundo al mando, atacase por el centro a carga de bayoneta, una acción militar que para aquel momento era bastante complicada y que era utilizada por lo que nosotros conocíamos como dragones. Dragones, que es la unidad del hombre, del elemento entre la infantería y la caballería. Esto hace que el enemigo rompiese en franca retirada. Sin embargo, Bolívar quería ver totalmente aniquilado al enemigo. Es así como, una vez liberada todas estas zonas del Imperio Español, Bolívar comienza a tener esa gran idea y comenzar a ser, amigas y amigos, el arquitecto de lo que la historiografía venezolana hoy día conoce como la campaña admirable de 1813. Se puede decir que el 27 de marzo de 1813, y ratificándose el 7 de mayo del mismo año, va a recibir Bolívar ese tan esperado permiso por parte del Congreso de la Nueva Granada para ir en campaña en su suelo natal. Esta autorización, y es bueno conocerlo, solo le facultaría al Libertador, al futuro Libertador, marchar sobre las provincias de Mérida y Trujillo. Pero Bolívar utilizó todos los medios a su alcance, todos los medios de persuasión para lograr ampliar esa orden. Le explicaría al Congreso la necesidad de abrir paso a Caracas, donde en realidad se encontraban los recursos necesarios para sostener la guerra. Además, era enfático al expresarle que era el momento idóneo para abrir esta operación. Explicaba el Libertador Simón Bolívar al Congreso de la Nueva Granada que, en su opinión, marchar sobre Venezuela era el momento idóneo para la reconquista, ya que por ahora se estaba haciendo fácil en este momento. El brigadier de la Unión, importante conocer este dato, ya que el Congreso de la Nueva Granada le otorga el rango militar de brigadier de la Unión, y a su vez le dan un título, el título de ciudadano de la Nueva Granada. Bolívar les decía a ellos, el futuro de Venezuela estaba altamente ligado al de la Nueva Granada, y es por ello que él siempre mantuvo su mirada hacia Caracas, a reconquistar el poder. Bolívar fue el arquitecto de esta ingeniosa campaña, pero para ello se hizo acompañar de un selecto grupo de oficiales granadinos y oficiales venezolanos. Vemos entonces las primeras experiencias a nivel mundial de la participación, la colaboración de ejércitos binacionales. Y es aquí donde también puedo afirmar firmemente, que también vamos a conocer poco a poco, en lo que les voy a explicar en esta clase sobre la campaña admirable, cómo también nace el Ejército Libertador de Venezuela. Para el inicio de esta campaña militar, Bolívar se hizo acompañar de un selecto grupo de oficiales, entre ellos Atanasio Giraldó, granadino, comandante de la vanguardia y del tercer batallón de la Unión, del capitán Luciano de Lúyar, también granadino, en el cuarto batallón, el coronel Rafael Urdaneta, venezolano, en el quinto batallón, y el coronel José Félix Rivas, venezolano también, de la división de la retaguardia. Son las primeras experiencias que vamos a tener de esta conjunción de nacionalidades que le van a dar paso al nacimiento del Ejército Libertador de Venezuela. Todos ellos extraordinarios oficiales, leales inclusive, probados ya en el combate en Nueva Granada, bizarros comandantes, y en unión entre hermanos de venezolanos y granadinos comienza a gestarse entonces, como lo dije, el nacimiento o la génesis de ese Ejército Libertador, que veremos cómo entonces van a conquistar el triunfo al llegar a la ciudad de Caracas.
Una vez iniciada la campaña Admirable, vamos a tocar un tema bastante idóneo para el momento que estamos viviendo. Y así estamos haciendo nosotros lo que le llamamos el fortalecimiento de nuestra identidad nacional, regional y local. Y en este momento de la identidad local vamos a recordar cómo aquel 23 de mayo de 1813 entró triunfal el brigadier de la Unión, Simón Bolívar, a la ciudad de Mérida. Para este entonces había sido designado como gobernador a quien fue el primer presidente de Venezuela en aquel triunvirato, al doctor Cristóbal Mendoza. A finales del mes de abril, el Libertador envía a este ciudadano para reorganizar la provincia de Mérida. Recordemos nosotros que el ejército que estaba acá en esta ciudad, comandado por Correa, salen huyendo despavoridos al conocer que las tropas libertarias de Simón Bolívar se encontraban en camino. Y aquí es donde nace aquella leyenda que todos los merideñas y merideños recordamos como el Traucazo a tiempo. Don Tulio Febres Cordero nos recordaba el valor de aquella muchacha llamada Anastasia, aquella muchacha, la conchavada del convento de las Clarisas, quien en una noche donde había neblina comenzó a darle retoque a un redoblante y a percutar algunos trabucos. Es así como el ejército realista comienza a huir de esta provincia de Mérida. Vale la pena, amigas y amigos, recordar al doctor don Tulio Febres Cordero, quien para mí es uno de los primeros historiadores bolivarianos que esculcó entre la historia para conocer sobre la campaña Admirable. Y quiero citar, si ustedes me lo permiten, uno de sus fabulosos escritos que decía: en una hermosa mañana de mayo, el mes de las flores por excelencia, la ciudad melancólica se alegra. Sus desiertas calles se llenan de gente, las campanas se echan al vuelo, y en los balcones y ventanas de sus casas semiárabicas brillan ardientes y seductores entre dulces sonrisas. Los negros ojos de recatadas doncellas que esperaban anhelando el desfile de la victoriosa comitiva, donde viene el guerrero afortunado, el caballero de la torre de la plata, de celeste espada. Es Bolívar quien llega. En la casa consistorial lo reciben en asamblea pública los patricios, los togados y los sacerdotes, revestido de imponente gravedad y con los corazones henchidos de gratitud y simpatía. Permitidme, señores, le dice Bolívar al iniciar su breve y elocuente discurso, expresaros los sentimientos de júbilo que experimenta mi corazón al verme rodeado de tan esclarecidos y virtuosos ciudadanos, los que formáis la representación popular de esta patriota ciudad, que por sus propios esfuerzos han tenido la dicha de arrojar de sus senos a los tiranos que la oprimían. Y entonces el más anciano le contesta, terminando con estas palabras proféticas: gloria al ejército libertador y gloria a Venezuela que dio al ser a vos, ciudadano general, que vuestras manos incansables siga victoriosa, que destrozando cadenas, que vuestra presencia sea el terror de los tiranos y que toda Colombia diga un día: Bolívar vengó nuestros agravios. Así habló el viejo Rivas, padre de Rivas Dávila, y enseguida aquella asamblea de próceres y todo el pueblo, agolpado frente a la casa consistorial, gritaron a una voz: ¡viva Bolívar! ¡Viva el Libertador!, quedando así ungido con este sobrenombre el futuro fundador de naciones soberanas. En su discurso a los merideños, mientras se encontraba Simón Bolívar en esta serrana ciudad, denotó algo que tal vez sería la génesis de su futuro decreto de guerra-muerte, cuando finaliza diciendo: tengo la honra de poner en vuestras manos el título de mi comisión, que como veréis no tiene otro objeto que amparar al americano y exterminar al español, destruir el gobierno intruso y reponer el legítimo, y en fin, da la libertad de la República de Venezuela. La ciudad de Mérida, y es bueno recordarlo, amigas y amigos, no solamente contribuyó a la causa al aclamar por primera vez a Bolívar como libertador, sino muy a pesar de haber sido saqueada por los realistas y haber sufrido los embates del terrible terremoto de 1812, ofrece 30.000 pesos de oro. La ciudad de Mérida no solamente contribuyó a la causa patriota al aclamar por primera vez a Bolívar como libertador, sino también, muy a pesar de haber sido saqueada por los realistas y de haber sufrido los embates de aquel terremoto en 1812,
ofrece 30,000 pesos de oro a la causa. Además, el canónigo Francisco Antonio Uzcategui donó cañones, ollas para la comida y la pólvora. Por su parte, doña María Simona Corredor obsequió una casa de su propiedad, la cual fue la primera adquisición inmueble de la patria libre. María Jesús Navas, la madre que entrega a su hijo como soldado a la libertad, ayudándolo a sostener un fusil, puesto que estaba malogrado de un brazo. La hermana del canónigo Uzcategui, María Ignacia Uzcategui, regaló un cañón grabado con su nombre para que la metralla hiciera por ella lo que las fuerzas femeninas no le permitían. Y así también nace esa historia bastante elocuente de las heroínas de Mérida. La mujer, la participación de la mujer en la campaña admirable. Aunque tal vez algunos historiadores dicen que no se encontraban dentro de las filas del ejército, pues sí, como decía el Libertador, el sexo más hermoso se mantuvo también a la causa patriota. Así también se alistaron de forma voluntaria 15,000 hombres adiestrados por los españoles Campo Elías y Francisco Ponce, estructurando así un ejército que hasta entonces tenía acentos guerrilleros. En la briosa juventud merideña, apenas niños que haciendo prodigios, así lo decía el Libertador, riegan sangre y nombres por los caminos de las hazañas. Aquel batallón merideño de 1813 no fue una recluta de anónimos, no fue una recluta de anónimos mozos, no, ni parameros, no señores. Aquí todos los apellidos fueron entrelazados, entre campesinos, entre las personas de la alta sociedad, pero todos tenían un solo fin, el de libertar la patria. Muy bien lo decía el historiador Castillo Lara, aquel batallón de merideño de 1813 no fue una recluta de anónimos mozos, parameros, de labradores, de indios, mucuchiceros, obligados a cambiar el arado por el fusil y la lanza. Allí se enrolaron junto al pueblo sin nombre el más preclaro apellido merideño, como los Rivas, los Dávilas, los Picones, los Rangeles, los Paredes, Talaveras, Arias, Parras, Guerreros, Marquina, Maldonados, Briceños, Uzcategui, Nucetes, Pachecos, Fernández, Quinteros y tantos otros ilustres lugareños. Cabe destacar que entre estos hombres figuró Luis María Rivas Dávila, joven merideño que pasó a la inmortalidad en el campo de batalla y su nombre hoy día es descollo de vigoroso en los clarines de gloria y en los clarines de la juventud venezolana. Entendiéndose entonces por lo escrito de don Tulio Febres Cordero, que fue el pueblo quien otorgó el título más sublime conocido como el de Libertador, lo decía el historiador Augusto Mijares, Libertador es más que todo, y con ese título fue conocido a la posteridad Simón Bolívar. Gabriel Picón Febres, en su libro El apellido Picón en Venezuela, publicado en 1922, afirma que su pariente, don Antonio Ignacio Rodríguez Picón, fue testigo presencial de este acontecimiento. Y en su diario personal apuntó: el 25 de mayo de 1813 he presentado y entregado mis hijos, Francisco, Jaime y Gabriel, al general Bolívar, aclamado libertador por este pueblo. Por otro lado, el historiador Lucas Guillermo Castillo, citando a don Tulio Febres Cordero, escribe de igual manera: aquella asamblea de próceres y todo el pueblo agolpado en la plaza frente a la casa consistorial gritó: ¡Viva Bolívar, viva el Libertador!, lo que le había ya señalado en ese hermoso escrito de don Tulio Febres Cordero. Ahora bien, en Mérida no todo fue recibimiento, bailes o banquetes. El Libertador Simón Bolívar, tal vez inspirado por la serranía, tal vez inspirado por esa pared, por ese muro que la posteridad le debió su nombre, nuestro Pico Bolívar, bajo esta inspiración, Bolívar terminó de coordinar, de planificar, de ser el arquitecto de esta exitosa campaña que conocemos como campaña admirable. El factor sorpresa fue muy utilizado por los patriotas, fue la pieza clave para su éxito, de las maniobras ejecutadas contra el enemigo. La avanzada que tenía como principal objetivo evitar era el reagrupamiento de las tropas de Tiscar, del realista Tiscar. Por ello era que Bolívar aceleró ese paso de la campaña admirable y por eso le decía al Congreso de la Nueva Granada, le decía
tenemos que actuar de una manera rápida para poder obtener la victoria en Venezuela. Era necesario ir rápidamente en contra de Tiscar, pues ya resultaba peligroso, pues ya estaba recibiendo, amigas y amigos, en aquel momento, estaba recibiendo apoyo en San Carlos y en Valencia. Eso es lo que el libertador Simón Bolívar estaba presumiendo. No podía perder tiempo y que el enemigo ganase tiempo. Tenía que evitar que en San Carlos y en Valencia llegaran aquel apoyo de la fuerza realista. Es por ello que Bolívar decidió abrir campaña por el camino de Guanare y no por el de los castellanos, ya que el primero le ofrecía un mayor espacio de la maniobrabilidad, entendiendo ya Bolívar como un conductor de tropa, para destruir a su adversario, por supuesto. Y en cumplimiento a este plan, el libertador salió de Mérida. La vanguardia sale con aproximadamente 488 hombres, bajo el mando de Girardot, dividido en dos columnas, una con los capitanes Maza, José María Ricaurte y Yepes, quienes tomaron camino en dirección de Mucuchíes, Motatán y Beticoque. Tenía la misión de destruir los restos de las fuerzas de Correa que habían partido de la provincia de Mérida en franca huida. La otra columna, comandada por el capitán de Luya, tenía como misión la de limpiar la región de Niquitao y luego reunirse con la primera en Motatán para marchar juntas sobre Trujillo. Estas columnas cumplieron brillantemente su cometido. El 10 de junio entran en Trujillo, fecha que Bolívar salía de Mérida para llegar a Trujillo el 14 de ese mismo mes. En Trujillo, Bolívar se dedicó a reorganizar sus tropas. Atanasio Girardot, quien había dirigido una proclama en nombre de su general en jefe, ofrecía garantías para quienes habían estado a las órdenes de Correa y abrazaran la causa libertaria. Y para quienes se presentasen con su fusil, bayoneta y fornitura, la recompensa de 4 pesos. Imagínense en el contexto. Envía Bolívar su vanguardia. Comienzan también a hacer el llamado a esa población que tal vez en aquel momento no estaba convencida de la causa libertaria para que se unieran, para seguir alimentando y que de una buena manera se comenzara a nutrir el ejército libertador. Escribía el historiador Líbano Aguirre que esta población estaba totalmente reacia a colaborar con la causa. Pero es aquí entonces donde el 15 de junio de 1813, luego de pasar toda la noche en vela, llamó a uno de sus escribanos para dictarle su decreto de guerra-muerte, expresando las palabras más duras y firmes pronunciadas en su vida. Españoles y canarios, contad con la muerte si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida aunque seáis culpables. Esta fue la contestación no solamente de Bolívar, sino de toda la América meridional, que había sufrido en silencio todos los desmanes de aquellos 300 años de ocupación española. Ya en el cuartel general de Trujillo, Bolívar recibe una grandiosa noticia, puesto que Girardot había triunfado en Aguas de Obispo, donde destrozó las tropas del capitán realista Cañas. Mientras tanto, Tiscar, al mando de 800 hombres, ordenó hacer un movimiento análogo, pensando sorprender las tropas patriotas, pero se encontró con el bizarro José Félix Rivas y sus tropas de retaguardia, produciéndose el combate de Niquitao el 2 de junio de 1813. Rivas resultó victorioso, batiendo al coronel José Martí, gracias a la rapidez de esta acción y sus resultados. Por ello, Bolívar logra entrar a Barinas con 1.600 combatientes. Girardot tenía las órdenes del comandante de perseguir a los españoles, sin darles tregua. Era, como les había dicho, una acción rápida y concisa, haciendo que Tiscar huyera, dejando atrás soldados y armas. De esta acción se apresaron aproximadamente 400 realistas y posteriormente el libertador Simón Bolívar toma la decisión de enviar a Girardot a Guanare. Dueño absoluto de la plaza de Barinas, ordenó a Rivas avanzar al norte y someter al gobernador González de Fuentes en el Tocuyo. Pero este abandonó la defensa y se retiró. Rivas logró la victoria en los Horcones el 22 de julio, tras derrotar al coronel realista Francisco Oberto, quien a pesar de tener 900 veteranos y una batería de montaña, no pudo contener la acometida de las fuerzas patriotas.
era la fuerza patriota, era el ejército libertador, quien llevaba en su alma la pasión guerrera de ver a su patria en libertad. Fue entonces cuando Bolívar, junto a Girardot y Urdaneta, avanzaron hacia San Carlos, llegando el 26 de julio para liberarla de la dominación del jefe realista Julián Izquierdo, quien al enterarse de la destrucción de las tropas de Oberto, huyó aterrorizado hacia Tinaquillo para evitar correr con la misma suerte de su correligionario. En medio de este clima favorable, los patriotas se lanzaron en su persecución hasta alcanzarlo en la Saguana de los Taguanes. Y ante la evidente superioridad de los patriotas, el jefe español prosiguió su huida. Teniéndolo cerca, desmontaron la caballería y entonces, a pie firme, atacaron la retaguardia, mientras que el resto de las tropas tomaban sus armas. Durante el combate fueron heridos altos oficiales, entre ellos el propio coronel Izquierdo, quien falleció horas después. Los españoles, teniendo noticia de estas victorias durante esta campaña, hace que el invasor Domingo Monteverde, tras haber sido derrotado por los patriotas de Oriente, pensó en socorrer sus tropas, pero no le quedó otra opción sino devolverse y buscar refugio en Valencia. Es así que en un manifiesto fechado en Valencia el 20 de septiembre de 1813, Bolívar destacó la gran torpeza que cometió Monteverde al firmar su pasaporte. Por fin, compatriotas míos, vuestra república acaba de renacer bajo los auspicios del Congreso de la Nueva Granada, vuestra auxiliadora, que ha venido con sus ejércitos, no a daros leyes, sino a restablecerlas extinguidas por la irrupción de los bárbaros que envolvió en el caos, la confusión y la muerte de los estados soberanos de Venezuela, que hoy existen nuevamente libres e independientes y elevados de nuevo al rango de nación. El mismo 8 de agosto de 1813, Bolívar le escribió a la Comisión Política Militar del Congreso de la Nueva Granada, donde le expuso: la complacencia de los habitantes de Venezuela por la generosidad del Congreso de la Nueva Granada, al enviar sus tropas benefactoras para restituir su dignidad de hombres libres. Además, les informó sobre la organización de un gobierno legal, regido en un principio bajo su autoridad, hasta conformarse una junta de nobles capaz de dirigir la nación, los intereses de la misma, tal cual lo había ordenado aquel augusto Congreso. El Libertador reconoció la nobleza de su pueblo, que estaba agradecido de estar libre del yugo español, pero a su vez insistió en no cometer el mismo error del fracaso de la Primera República, entendiéndose que una vez culminada la campaña admirable y tomando de nuevo el control de Venezuela, nace ese periodo que nosotros conocemos en la historia como la Segunda República. Para ello era necesario implementar un sistema de gobierno acorde al momento vivido en todo el país, tal cual hizo en Mérida y Trujillo. Estableció un gobierno tratando de mantener separados el poder militar del político. Para ello, nombró como gobernador de Caracas al doctor Cristóbal Mendoza y ordenó a Francisco Javier Ustaris y al licenciado Miguel José San, hombres de reconocida moral, para la elaboración de un plan de gobierno provisional, cuya jefatura del ejército abogó que se le encomendase. Con esta entrada triunfal de Bolívar a Caracas, se sella entonces la campaña admirable que le da el nacimiento a la Segunda República. Una Segunda República que no nació de una constitución, sino una Segunda República que nació del fragor de sus jóvenes, el fragor de hombres y mujeres que estuvieron al lado del libertador Simón Bolívar durante toda esta campaña. Algunos quedaron en el camino, como el neogranadino Girardot, pero muchos otros comenzaron a brillar con luz propia. En conclusión, amigas y amigos, podemos destacar cómo entonces vamos evidenciando cómo el libertador Simón Bolívar se va a convertir en aquel preclaro, en aquel bizarro conductor de tropas. Todo lo que él había aprendido en los libros, todo lo que aprendió en su año y medio formándose como cadete, todo lo que aprendió en sus viajes a Europa, las experiencias que fue nutrido, todo aquello que aprendió en teoría lo fue ejecutando en la praxis, en la práctica,
en el campo de batalla. Debemos recordar su bautizo de fuego en Valencia, su episodio en la plaza de Puerto Cabello, luego colocando su rango, colocando su servicio a la Orden de la Nueva Granada, pacificando totalmente el Magdalena, dándole esa gran victoria de la batalla de Cúcuta, ingresando a nuestro país. ¿Cómo fue entonces, cómo se fue nutriendo su ejército libertador de todo el mundo? De grandes apellidos, de labriegos, de campesinos, para así entonces, con un fuego sagrado que ya estaba naciendo en su alma, lograr culminar con esta campaña, que además es una campaña estratégica, estratégica por los recursos, estratégica por la logística que utilizó el libertador Simón Bolívar para culminar con éxito cada movimiento. Destacó enormemente, destacó el espíritu guerrero de sus oficiales al mando, los que nombré: José Félix Rivas, Urdaneta, Girardot, de Luya, como grandes comandantes. Así, amigas y amigos, es como se escribe la historia. Y esta historia es la que tenemos nosotros que sacar de los libros. Lo leído hay que volverlo a releer. Al libertador Simón Bolívar hay que darle el puesto que se merece. No, como dicen mucha gente por allí, no es que nosotros estemos elevándolo al rango de un dios, no. Ya él tuvo su título, y el título es el más sublime de todos. Libertador, como decía Augusto Mijares, libertador es más que todo. Pero sí hay que entenderlo como hombre que al paso vencedor fue aprendiendo de sus errores y sus virtudes. Y recordemos algo muy importante: de cada acción militar que hacía el libertador durante esta campaña admirable, venía una acción política, una acción para reorganizar todo lo que en un futuro, hoy día, se va a convertir en una patria libre y soberana. Bolívar debemos reconocerlo entonces como el gran arquitecto de victorias. No solamente fue esa campaña de Río Magdalena, no solamente fue esa batalla de Cúcuta, no solamente fue la campaña admirable de 1813. Además, debemos recordar también las futuras victorias. Debemos recordar esa campaña de 1819 que le dio la libertad a la Nueva Granada, que rompió definitivamente con todo un virreinato, que rompió esas cadenas a lo que hoy día es la República de Colombia. Esos 200 años que se cumplieron en 1819, que fueron totalmente borrados de la conciencia del colombiano actual, ya que ese gobierno pasaron 200 años y no tuvo la delicadeza de darle esa gran magnitud, como hoy día nosotros estamos dándole a nuestro 200 aniversario de la gran batalla de Carabobo. Y es así como llegamos a ese feliz término de la batalla de Carabobo, con un Bolívar que aprendió de la campaña admirable, que aprendió de la campaña de la Nueva Granada, y además de todas las otras batallas que estuvo al frente como conductor de tropa, donde hizo que cada pueblo a su paso se unieran a sus armas, pero cuyo único objetivo fue siempre el mismo. Desde que agarró por primera vez un fusil el libertador Simón Bolívar, su objetivo era ver libre a su patria venezolana. Espero, amigas y amigos, que con esta breve conversación que hemos tenido, fíjense, para hablar de la campaña admirable, debemos dedicar horas y horas de estudio. No solamente fueron las acciones que recalqué, acaso pude reseñar algunas para que nos dieran ese contexto de cómo llega Bolívar, cómo entra por San Antonio, cómo pasa a Mérida, Bailadores, la ciudad capital de Mérida, luego Mucuchí, luego hacia Trujillo y así sucesivamente, Barinas. Todo esto y esas acciones maravillosas que hoy son clarines de libertad, esas acciones como Niquitao, Los Horcones, Taguanes, y hasta llegar a Caracas, donde fue recibido por su pueblo, el pueblo que lo vio nacer. ¡Viva Bolívar! ¡Viva los 200 años de la batalla de Carabobo! Y aquí continuando,
aquí continuamos con esta escuela de escuelas. Gracias a nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, que tuvo esta gran iniciativa. Gracias a todo el equipo de formación de la vicepresidencia de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, a nuestro hermano camarada Héctor Rodríguez Castro, que está al frente de la Comisión de Formación. Gracias a todo el equipo que ha estado acá en Mérida en formación para tratar de llevarles estos estudios, estas conversaciones a todas las lideresas que están en esta escuela del Congreso Bicentenario. Gracias al CEIBA, a nuestro Centro de Altos Estudios Bolivariano, también por colocar este grano de arena. Lo estamos haciendo de esta forma, vamos a decirlo, con las nuevas tecnologías, vía digital, pero espero que esta información sea captada y llegue a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención.